La pantalla del teléfono iluminó el rostro de Adrián Vega a las 2:17 de la madrugada. La ciudad, extendida bajo sus ventanales de piso a techo, parecía un océano de luces que nunca dormía. Autos deslizándose como luciérnagas modernas, anuncios brillando con promesas de éxito, edificios que respiraban dinero. Todo aquello era suyo, o al menos, eso era lo que siempre había creído. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, nada de eso importaba. En la pantalla, el mensaje seguía ahí. Nunca te amé. 4 palabras. Secas. Frías. Irreversibles. Las había escrito él. Las había enviado él. Y durante 3 años se había convencido de que habían sido necesarias. Apoyó el teléfono sobre la mesa de mármol negro, pero no apartó la mirada. Era como si esas palabras tuvieran peso, como si lo aplastaran lentamente desde dentro. No recordaba exactamente qué lo había llevado a abrir esa conversación esa noche. Quizás el silencio. Quizás el cansancio. O quizás, algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Se sirvió un poco de whisky, pero no lo bebió. Solo lo sostuvo, observando cómo el líquido ámbar atrapaba la luz. 3 años atrás, Adrián era imparable. El CEO más joven en cerrar una fusión internacional que había dejado a todos boquiabiertos. Revistas, entrevistas, portadas. Lo llamaban el hombre que nunca dudaba. Un estratega frío, preciso, casi inhumano cuando se trataba de negocios. Pero había algo que no encajaba en esa imagen. Sofía. Ella no pertenecía a su mundo, y sin embargo, era lo único que lo hacía sentir real. La había conocido antes de todo. Antes del dinero, antes de la fama, antes de convertirse en alguien que incluso él mismo apenas reconocía. Sofía lo había visto en sus peores momentos, cuando no tenía respuestas, cuando dudaba, cuando fracasaba. Y aún así, se había quedado. Quizás por eso, cuando el éxito llegó, Adrián empezó a verla como una amenaza. No porque ella lo fuera, sino porque lo conocía demasiado bien. No puede seguir viviendo así, le había dicho ella una noche, mientras él respondía correos durante la cena. No todo es trabajo, Adrián. Para mí sí lo es, respondió él sin mirarla. No lo es. Solo tienes miedo de perder lo que has construido. Él levantó la vista entonces, irritado. ¿Y tú qué sabes de eso? Sofía se quedó en silencio unos segundos. Sé que estás perdiendo algo más importante. Esa conversación se repitió, con distintas palabras, durante meses. Hasta que un día, Adrián decidió terminarlo. No con una conversación. No con una explicación. Con un mensaje. Nunca te amé. Fue más fácil así. Más limpio. Sin lágrimas, sin reproches, sin tener que enfrentar la verdad. O eso pensó. Sofía no respondió. Ni ese día. Ni al siguiente. Ni nunca. Y Adrián siguió adelante. Los años pasaron como una ráfaga. Más contratos, más dinero, más reconocimiento. Nuevos rostros, nuevas ciudades, nuevas oportunidades. Todo lo que había querido, lo tenía. Pero había algo que no podía ignorar del todo. El silencio. No el de la ciudad, ni el de su apartamento. Sino ese silencio interno que aparecía en los momentos más inesperados. En una cena elegante donde nadie realmente lo escuchaba. En un vuelo privado donde el cielo parecía demasiado grande. En una habitación de hotel donde todo era perfecto y completamente vacío. Intentó llenarlo. Con trabajo. Con personas. Con distracciones. Pero siempre volvía. Hasta esa noche. Dejó el vaso sobre la mesa y volvió a tomar el teléfono. Abrió el perfil de Sofía. No había muchas fotos, pero las pocas que tenía eran suficientes para confirmar lo que ya sospechaba. Había cambiado. No era solo su apariencia.
Era su mirada. Había algo en ella que antes no estaba, una calma firme, una seguridad que no dependía de nadie más. Deslizó hacia abajo. Publicaciones sobre proyectos, conferencias, educación. Su nombre empezaba a aparecer en lugares importantes. Artículos, entrevistas. Había construido algo propio. Algo grande. Algo que él no había visto venir. El teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Un mensaje de su asistente recordándole la gala de inversores de esa noche. Suspiró. Otra noche más de máscaras y acuerdos. No tenía idea de que todo estaba a punto de cambiar. La gala estaba llena. Luces cálidas, música suave, conversaciones estratégicas disfrazadas de cortesía. Adrián se movía con naturalidad entre los grupos, sonriendo, estrechando manos, diciendo exactamente lo que cada persona necesitaba escuchar. Era bueno en eso. Siempre lo había sido. Adrián lo llamó un socio extranjero. Hay alguien que deberías conocer. ¿Quién? Sofía Herrera. El nombre cayó como un golpe seco. Está dando mucho de qué hablar, continuó el hombre. Su startup está revolucionando el sector educativo. Inteligencia artificial aplicada al aprendizaje personalizado. Es brillante. Adrián sintió que el tiempo se ralentizaba. Va a presentar hoy, añadió. Y entonces, lo supo. No estaba preparado. Pero ya era demasiado tarde. Las luces bajaron. El murmullo cesó. Y ella apareció. Sofía caminó hacia el escenario con una seguridad que llenó la sala. No necesitaba llamar la atención. La tenía. Adrián no pudo apartar la mirada. No era la misma mujer que había dejado atrás. O quizás sí lo era, pero en su versión más completa. Más fuerte. Más libre. Cuando empezó a hablar, su voz fue clara, firme, llena de convicción. Habló de educación, de oportunidades, de cambiar vidas. No de números, ni de poder, ni de control. Habló de propósito. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió que algo dentro de él se rompía. Porque entendió algo con una claridad brutal. Nunca había sido ella el problema. Había sido él. Cuando el público se puso de pie para aplaudir, Adrián permaneció inmóvil. No podía. Porque aplaudir significaba aceptar lo que había perdido. Y aún no estaba listo para eso. Pero lo estaría. Muy pronto. Parte 2. El peso de lo que no se dijo. La multitud empezó a dispersarse, pero Adrián no se movió. Se quedó de pie, observando cómo las personas rodeaban a Sofía, felicitándola, buscando su atención, intentando formar parte de su mundo. Un mundo en el que él ya no tenía lugar. Sintió algo incómodo en el pecho. No era celos. No exactamente. Era algo más profundo. La certeza de que había sido reemplazado, no por otra persona, sino por una versión de ella misma que ya no lo necesitaba. Esperó. No sabía cuánto tiempo. Minutos, quizás. O tal vez más. Hasta que finalmente, ella se separó del grupo y caminó hacia la salida. Ahí fue cuando decidió moverse. Sofía. Ella se detuvo. Giró lentamente. Y lo miró. Ese momento, tan simple, fue más intenso que cualquier negociación que hubiera enfrentado en su vida. Porque no había estrategia. No había control. Solo verdad. Adrián, dijo ella. Su voz no tembló. No dudó. Era firme, pero distante. Estuviste increíble, dijo él, sintiéndose torpemente humano. Gracias. Silencio. Un silencio lleno de todo lo que nunca dijeron. Empezó él, pero se detuvo. No sabía por dónde comenzar. Quería hablar contigo. Sofía lo observó con calma. No creo que haya mucho que decir.
para mí sí. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como evaluándolo. Adelante entonces. Adrián respiró hondo. Te mentí. Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba. Cuando dije que nunca te amé, no era verdad. Sofía no reaccionó de inmediato. Te amaba, continuó él. Más de lo que supe manejar. Y eso me asustó. Pensé que si te quedabas, iba a perder el control de todo lo demás. ¿Y entonces decidiste perderme a mí primero? Preguntó ella, sin levantar la voz. Él cerró los ojos un segundo. Sí. La honestidad dolía. Fue cobarde. Lo fue, confirmó ella. No había dureza en su tono. Solo realidad. Durante meses, continuó Sofía, me pregunté qué había hecho mal. ¿Qué parte de mí no había sido suficiente para que te quedaras? Adrián sintió un nudo en la garganta. Pero luego entendí algo, añadió ella. No era yo. Él levantó la mirada. Eras tú. No como un ataque. Como una conclusión. Y eso me liberó. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Más claro. Más definitivo. Lo siento, dijo Adrián, y por primera vez, no era una frase vacía. De verdad. Sofía lo miró durante unos segundos. Lo sé. Esa respuesta lo descolocó. ¿Lo sabes? Sí. Hizo una pequeña pausa. Porque las personas como tú solo entienden cuando ya es tarde. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con experiencia. ¿Y ahora? Preguntó él, con una esperanza que ni siquiera sabía que tenía. Sofía sonrió levemente. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de cierre. Ahora ya no te amo, Adrián. Las palabras fueron suaves. Pero finales. Él asintió lentamente, como si su cuerpo entendiera antes que su mente. Aprendí a estar sola, continuó ella. A reconstruirme. A no esperar que alguien más me eligiera. Miró hacia la salida. Y entonces, Adrián lo vio. Un hombre de pie, esperándola. No con impaciencia, sino con tranquilidad. Como alguien que sabe que no necesita competir. Y encontré a alguien que sí lo hizo, añadió Sofía. Adrián sintió el golpe, pero no se rompió. No esta vez. Porque ya no tenía derecho a hacerlo. Me alegro por ti, dijo, y sorprendentemente, era verdad. Sofía lo miró una última vez. Yo también me alegro de haber salido de esa historia. Y con eso, se dio la vuelta. Caminó hacia ese hombre. Y se fue. Adrián se quedó ahí, rodeado de gente, ruido, éxito, y una soledad que ya no podía ignorar. Porque finalmente entendió. No había perdido por falta de oportunidades. Había perdido por miedo. Y hay errores que el tiempo no corrige. Solo enseña. Demasiado tarde.